Antes de empezar, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez te has imaginado qué pasaría si un animal salvaje, después de ser rescatado y cuidado, tuviera la oportunidad de volver a la libertad, pero decidiera no marcharse? Hoy voy a contarte la historia de un lobo huérfano que encontró un hogar temporal en un santuario. Un día, llegó la hora de abrirle las puertas hacia la naturaleza, pero lo que ocurrió dejó a todos sin palabras. Y no olvides suscribirte al canal y apoyar a los santuarios de vida silvestre, porque estas historias nos recuerdan lo frágil y lo sagrado del vínculo entre humanos y animales. Era una mañana pintada de tonos dorados y grises. Las puertas del santuario se abrieron lentamente. Más allá, se extendía el mundo al que pertenecía ese joven lobo: bosques espesos, olor a tierra húmeda, aire libre y salvaje. Los voluntarios susurraban, las cámaras estaban listas, los corazones latían con fuerza. Era el momento esperado, el regreso a la libertad, pero algo no salió como todos creían. El lobo no corrió hacia los árboles, se detuvo, sus patas se hundieron en el suelo húmedo, su respiración se dibujó en el aire frío. Permaneció quieto observando el horizonte, hasta que giró la cabeza. Sus ojos ámbar buscaron a una persona en particular, la mujer que lo alimentó cuando apenas podía sostenerse, la que veló sus noches de fiebre y miedo, la que le enseñó a confiar de nuevo. El silencio se hizo absoluto. Los lobos no son mascotas. Son criaturas de instinto de espíritu indomable. Sin embargo, ese joven lobo decidió regresar. Caminó de vuelta hacia la puerta, hacia la figura que había sido su refugio. Apoyó su cabeza en el brazo de la cuidadora y emitió un gemido suave, un sonido inesperado, cargado de ternura y despedida. La mujer tembló. Sabía cuál era la misión del santuario: rescatar, sanar, liberar. Pero en ese instante, la frontera entre deber y amor se desdibujó. Ante todos los presentes, un lobo estaba tomando su propia decisión. Las cámaras siguieron grabando. Nadie respiraba. El momento que debía ser una celebración se transformó en una verdad dolorosa y hermosa a la vez. A veces amar no significa retener, sino tener el valor de dejar ir. Pero, ¿qué ocurrirá ahora? ¿Dará finalmente el paso hacia la naturaleza que lo espera? ¿O el santuario se enfrentará a un dilema imposible entre la libertad y el vínculo que unió a dos seres de mundos distintos? La respuesta te sorprenderá. Para comprender de verdad lo que ocurrió aquel día en el santuario, debemos retroceder en el tiempo. Debemos conocer a la persona que cambió la vida de aquel lobo y también el lugar donde sus destinos se cruzaron. Su nombre era Elena Ramírez. Tenía 34 años y desde muy joven había sentido una atracción casi magnética hacia los animales. No provenía de una familia de científicos ni de guardabosques. Su padre era mecánico en un pequeño pueblo de Nuevo México. Su madre maestra de primaria. Pero Elena siempre prefirió los silencios del campo a los ruidos de la ciudad. Mientras otros niños jugaban en parques asfaltados, ella pasaba horas observando huellas en la arena, escuchando el canto de los coyotes bajo la luna, siguiendo sombras que se movían entre los matorrales. Esa fascinación se convirtió en vocación. Estudió biología, trabajó como voluntaria en centros de rehabilitación de fauna y poco a poco encontró su lugar en un santuario de vida silvestre en las montañas de Nuevo México. No era un zoológico ni un centro turístico, era un espacio de recuperación. Allí llegaban animales heridos por trampas, atropellos o disparos. Algunos eran huérfanos demasiado jóvenes para sobrevivir solos. El objetivo siempre era el mismo: cuidarlos, sanar sus cuerpos y, cuando fuera posible, devolverlos a su hogar verdadero, la naturaleza. El santuario se alzaba en un valle abierto rodeado de bosques de pino y abeto que se teñían de rojo y oro en otoño. En invierno, la nieve cubría las cumbres como un manto blanco. En verano, las tormentas eléctricas rugían en el horizonte. No era un lugar fácil para vivir, pero sí un refugio donde la vida salvaje podía tener una segunda oportunidad. Fue allí donde una tarde de primavera, Elena recibió una llamada que cambiaría todo. Un campesino había encontrado a un pequeño lobo en los límites de su rancho. Estaba solo, débil, cubierto de polvo y con el pelaje enmarañado. No había señales de la madre ni de la manada. Tal vez había caído víctima de un cazador furtivo o de las trampas que aún se escondían en los caminos más remotos. Elena no lo dudó. Preparó una manta, una jaula de transporte y un kit veterinario improvisado.
Condujo durante horas hasta llegar al lugar. Cuando lo vio por primera vez, sintió que el mundo se detenía. Era apenas una bola de pelo gris, con las costillas marcadas y los ojos demasiado grandes para su cuerpo. Intentó gruñir, pero el sonido fue más un gemido que un desafío. Mientras tanto, la vida en el santuario seguía su curso. Había osos rescatados, aves rapaces en rehabilitación y otros lobos adultos que nunca podrían regresar a la naturaleza. Cada historia tenía su propio peso, pero la de Luz comenzó a destacar. Había algo en su relación con Elena que iba más allá de lo normal. No era domesticación, porque un lobo jamás pierde su esencia, pero sí un puente extraño frágil y poderoso entre dos especies. Los meses pasaron. Luz creció sus patas, se alargaron, su pelaje se volvió más denso y sus ojos más brillantes. Ya no era aquel cachorro débil que se aferraba a la vida con esfuerzo. Ahora corría por los recintos, perseguía sombras y aprendía a aullar con fuerza. Cada paso lo acercaba al día inevitable en que tendría que dejar atrás las rejas y volver al bosque. Y aunque Elena lo sabía, cada mirada compartida entre ambos parecía preguntarse lo mismo. Estaban preparados para la despedida. Elena nunca olvidaría aquella tarde. El cielo estaba cubierto de nubes pesadas y el aire olía a tierra húmeda, como si la montaña se preparara para una tormenta. Conducía por un camino de tierra hacia el rancho, donde según la llamada telefónica, alguien había visto a un cachorro solitario. El lugar estaba silencioso, demasiado silencioso. Los pájaros no cantaban, el viento apenas movía las ramas. Fue allí, en medio de un claro rodeado de pinos, donde lo vio. Un pequeño bulto gris, apenas reconocible como lobo, se encontraba tendido cerca de un matorral. Tenía las costillas marcadas, el pelaje enmarañado y los ojos entreabiertos, cansados. Aún así, cuando percibió la presencia de Elena, reunió la poca fuerza que le quedaba para incorporarse y mostrar los dientes. No era un gruñido fuerte, era más bien un suspiro disfrazado de amenaza, como si dijera: no me acerques, aunque sé que no tengo cómo defenderme. En ese instante, Elena sintió algo que mezclaba miedo y compasión. El miedo de enfrentarse a un animal salvaje, aunque fuese pequeño, y la compasión de ver en sus ojos el reflejo de una lucha desesperada por vivir. Elena se agachó. Su voz salió baja, temblorosa, pero firme. Está bien, pequeño, no voy a hacerte daño. Sacó una manta del bolso. Con paciencia la extendió lentamente, dejando que el cachorro oliera la tela antes de acercarla. El lobo retrocedió un par de pasos, tambaleándose, y finalmente se dejó caer exhausto. Fue ese momento, esa rendición silenciosa, el que selló el destino de ambos. Con manos firmes pero cuidadosas, Elena lo envolvió y lo levantó contra su pecho. Sintió el temblor en aquel cuerpo diminuto, el calor débil que aún emanaba. En el trayecto de regreso al vehículo, cada paso parecía un juramento. No iba a permitir que aquel cachorro muriera allí, solo olvidado en la sombra del bosque. El viaje hasta el santuario fue eterno. El cachorro respiraba de manera irregular, a veces parecía que se quedaba sin aire. Elena detuvo el auto 2 veces para asegurarse de que seguía vivo. Cada latido, cada pequeño movimiento de sus patas era una victoria. Cuando finalmente cruzó las puertas del santuario, otros voluntarios se acercaron. Preguntas, diagnósticos, miradas preocupadas. Está muy débil, dijo uno. No sé si sobrevivirá a la noche, agregó otro. Pero Elena no se rindió. Lo colocó en una jaula de cuarentena, le ofreció agua con una jeringa y preparó un biberón especial con leche suplementada. Al principio, el cachorro se negó. Cerraba el hocico, apartaba la cabeza. Pero Elena insistió. Hora tras hora, noche tras noche, permaneció a su lado. Y entonces ocurrió algo pequeño, pero milagroso. Una madrugada, mientras el cielo apenas clareaba, el cachorro abrió los ojos y aceptó unas gotas de leche. Fue un gesto mínimo, pero suficiente para encender la esperanza. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones. A veces parecía mejorar levantándose con torpeza para dar unos pasos. Otras veces caía en un letargo que hacía temer lo peor. Elena vivía en un estado de vigilia constante, atrapada entre la ciencia y la fe. Poco a poco, los signos de vida se hicieron más claros. El cachorro comenzó a aceptar el biberón con más fuerza. Sus ojos, antes apagados, brillaban con un fulgor tímido. Una noche, en medio del silencio del santuario, dejó escapar un aullido suave, apenas un murmullo, pero para Elena sonó como una promesa. Ese aullido
fue el inicio de todo. Era la primera señal de que el espíritu del lobo seguía allí escondido bajo la fragilidad del cuerpo. Y también fue el instante en que Elena comprendió que su destino estaba ligado al de ese cachorro. Porque no solo lo estaba rescatando, estaba aceptando un pacto silencioso cuidarlo hasta que estuviera listo para regresar al bosque del que había sido arrancado. En ese claro del bosque, con aquella manta y aquel suspiro disfrazado de gruñido, comenzó una historia que cambiaría sus vidas para siempre. Los primeros meses en el santuario fueron un viaje lleno de pruebas. Para Elena, cada día era una carrera contra el tiempo. Para el cachorro, cada noche era una batalla entre la fragilidad y la fuerza de su instinto. El pequeño lobo, a quien ella había llamado Luz, empezó a mostrar señales de mejora. Al principio, eran gestos mínimos, un movimiento de cola, un intento de caminar tambaleante, una mirada que ya no estaba perdida, sino fija en su cuidadora. Pero el camino hacia la recuperación no fue sencillo. Uno de los mayores retos fue la alimentación. Aunque aceptaba el biberón, su instinto le decía que desconfiara de la mano humana. A veces giraba la cabeza, gruñía suavemente, como si quisiera recordar a todos que a pesar de su tamaño, era un lobo. Elena nunca lo forzó. Le ofrecía la leche con paciencia infinita, dejando que el pequeño decidiera cuándo acercarse. Con el tiempo, Luz empezó a reconocer el olor de la leche y la voz de Elena. Cuando escuchaba su paso acercarse a la jaula, se incorporaba aún débil, pero con un brillo diferente en los ojos. Una noche de verano, el santuario se encontraba sumido en un silencio profundo. De repente, un sonido tímido emergió del recinto de Luz. No era un ladrido ni un gruñido, era un pequeño aullido quebrado y breve. Elena, que estaba escribiendo informes en la oficina, se detuvo en seco. Salió corriendo hacia el recinto y lo vio con la cabeza alzada, los ojos fijos en la luna. Ese fue el primer aullido de Luz, la prueba de que su espíritu salvaje aún latía. Elena sintió un nudo en la garganta. Sabía que aquello era un paso vital. El cachorro no solo sobrevivía, estaba recordando quién era. El progreso no fue lineal. Semanas después, Luz cayó enfermo. Dejó de comer, sus ojos perdieron brillo y su respiración se volvió pesada. Elena lo llevó al veterinario del santuario. El diagnóstico fue duro, infección intestinal común en cachorros huérfanos con defensas bajas. Durante días, Elena temió lo peor. Pasaba las noches junto a él, acariciando suavemente su pelaje, escuchando cada gemido, rogando en silencio que resistiera. Hubo un amanecer en el que creyó que no despertaría, pero una vez más, Luz sorprendió a todos. Su instinto de supervivencia lo empujó a levantarse a beber agua, a reclamar con un débil gruñido que aún no se rendía. Cuando su salud se estabilizó, llegó el siguiente desafío: enseñarle a comportarse como un lobo. Un animal que crece demasiado, acostumbrado al contacto humano, puede perder su capacidad de sobrevivir en libertad. El santuario diseñó un plan de alimentación con presas simuladas, ejercicios de caza controlada y limitación del contacto físico. Elena sabía que tenía que dar un paso atrás. Dolía porque su instinto era abrazarlo, acariciarlo, protegerlo. Pero entendía que el verdadero acto de amor era enseñarle a no depender de ella. Poco a poco, Luz aprendió a desgarrar carne fresca, a acechar sombras en el recinto, a usar su olfato para encontrar comida escondida. Cada avance era una celebración silenciosa, aunque en el fondo, Elena sentía una punzada cada día que él se volvía más fuerte, era un día más cerca de tener que dejarlo ir. En el santuario también había lobos adultos que no podían ser liberados. Luz los observaba desde su recinto, escuchaba sus aullidos y respondía con los suyos. Era como si una parte de él comprendiera que no estaba solo, que más allá de las rejas había un destino esperándolo. Una tarde, cuando los lobos adultos aullaron al unísono, Luz se unió a la sinfonía. Su voz ya no era tímida ni débil, era clara, poderosa, resonante. Elena lo escuchó y supo que ese era el llamado de la naturaleza dentro de él. A pesar de todos los esfuerzos por mantener la distancia, el vínculo entre Elena y Luz creció. No era el de un dueño con su mascota, sino algo más complejo, un puente entre dos mundos que rara vez se tocan. Había momentos en que Luz se acercaba al límite del recinto y la miraba fijamente. No pedía comida ni compañía, solo la miraba como si reconociera que sin ella no estaría vivo. En esas miradas,
Elena encontraba tanto gratitud como un recordatorio doloroso. Algún día, esa conexión tendría que romperse. Los meses se transformaron en estaciones. El cachorro débil se volvió un joven lobo fuerte, con músculos definidos y un pelaje brillante. Corría con agilidad, cazaba en los entrenamientos, respondía al llamado del bosque con cada aullido. Y sin embargo, cuando la noche caía y las estrellas brillaban, siempre había un instante en que regresaba al lugar donde Elena lo había salvado. Se tumbaba cerca, apoyaba el hocico en el suelo y suspiraba. Ella lo sabía. Ese era su modo de decir: aún estoy aquí contigo. En ese santuario remoto de Nuevo México, entre pinos y montañas, se forjó una historia que no era de domesticación ni de posesión, sino de supervivencia y amor silencioso. Y aunque nadie lo decía en voz alta, todos sabían que el día de la despedida se acercaba. La vida en el santuario, aunque llena de rutina y cuidados, no estaba exenta de riesgos. Las montañas de Nuevo México podían ser traicioneras. Un verano particularmente seco, las tormentas eléctricas comenzaron a azotar con fuerza la región. Bastaba un rayo para que todo cambiara. Era finales de julio. El aire estaba pesado, cargado de electricidad. Elena había pasado el día reforzando cercas y revisando suministros. Al caer la tarde, un estruendo sacudió el valle. Un rayo había golpeado cerca del santuario, encendiendo un fuego que pronto comenzó a expandirse entre los pinos resecos. En cuestión de minutos, el fuego se convirtió en una amenaza real. Las llamas avivadas por el viento se acercaban al perímetro del santuario. Los voluntarios corrían de un lado a otro, evacuando aves, revisando los recintos de osos y preparando mangueras de agua. Elena corrió directamente al área de los lobos. Luz, ya convertido en un joven fuerte y ágil, aullaba con nerviosismo corriendo de un extremo a otro de su recinto. El resplandor naranja iluminaba sus ojos como brasas encendidas. «Tranquilo, Luz, tranquilo», susurró Elena, aunque su propia voz temblaba. El plan de emergencia indicaba que los lobos rehabilitados, listos para la liberación, debían ser evacuados hacia una zona segura, un claro en el bosque donde los camiones podían llegar. Pero el tiempo se acababa. Con el humo espesándose y las chispas cayendo como lluvia ardiente, Elena tomó una decisión arriesgada: abrir la puerta del recinto y guiar a Luz hacia un lugar seguro. El protocolo decía que debía usar jaulas de transporte, pero no había tiempo. Cuando la reja se abrió, Luz se detuvo. Durante un segundo, todo el caos alrededor desapareció. Solo estaban él y Elena mirándose. El lobo dudó, luego dio un salto hacia adelante y se colocó a su lado. Era como si entendiera que debían huir juntos. Elena corrió por el sendero del santuario con Luz pegado a su paso. El humo les dificultaba respirar. Las llamas crepitaban detrás. Cada metro era una lucha por sobrevivir. Al llegar al arroyo que marcaba el límite del santuario, se encontraron con un obstáculo. Un árbol caído bloqueaba el paso. El fuego avanzaba rápido, rugiendo como un animal hambriento. Elena trató de trepar, pero su bota quedó atrapada entre las ramas. El humo la hizo toser violentamente. Sus fuerzas flaquearon. Y fue entonces cuando ocurrió algo que nadie hubiera imaginado. Luz, en vez de huir, regresó. Empujó con su cuerpo, mordió las ramas, tiró con una fuerza desesperada hasta que Elena logró liberar el pie. Por un instante, sus miradas se encontraron en medio del caos. Ella jadeando, él gruñendo como si dijera: «No te dejaré». Liberados, cruzaron el arroyo y avanzaron hacia un claro donde los voluntarios se estaban reuniendo. El humo era tan denso que apenas podían ver. El rugido del fuego los perseguía cada vez más cerca. Cuando finalmente alcanzaron el claro, una ráfaga de viento cambió la dirección de las llamas. El fuego se detuvo a pocos metros, como si una barrera invisible hubiera protegido aquel espacio. Los voluntarios vitorearon, algunos lloraron. Elena se desplomó de rodillas, abrazando el suelo, jadeando de alivio. A su lado, Luz se quedó quieto observando el horizonte en llamas, erguido como un guardián. Ese incendio no solo puso a prueba la resistencia del santuario, puso a prueba el vínculo entre Elena y Luz. En el momento más oscuro, el lobo pudo haber corrido hacia la libertad. Nadie lo habría culpado, pero eligió quedarse, eligió ayudarla. Ese gesto selló algo más grande que la supervivencia. Fue la confirmación de que, aunque pertenecían a mundos distintos, sus destinos estaban entrelazados. Para Elena, esa noche lo cambió todo. Entendió que no podía pensar en Luz como un cachorro indefenso.
Era un lobo, un ser salvaje, y su instinto lo había convertido en su protector. Cuando el sol se levantó, el incendio estaba bajo control. El santuario sufrió daños, pero la mayoría de los animales sobrevivieron gracias al esfuerzo de todos. Entre cenizas humeantes y árboles carbonizados, se alzaba la figura de Luz vivo, fuerte e intacto. Para los voluntarios, era un milagro. Para Elena, era más que eso, era una prueba de que su vínculo había trascendido el miedo, la fragilidad y el fuego. Ese día, más que nunca, supo que la despedida sería inevitable, pero también supo que cuando llegara el momento, Luz se llevaría consigo no solo su instinto salvaje, sino también el recuerdo de haber protegido a quien lo salvó. El incendio dejó cicatrices en la tierra y en las personas, pero también abrió una pregunta que ya no podía evitarse. ¿Qué pasaría con Luz? Había crecido, se había fortalecido y su instinto era claro, pertenecía al bosque. Pero su vínculo con Elena y su evidente apego al santuario complicaban las cosas. En los días siguientes, las conversaciones se multiplicaron. El equipo del santuario, los biólogos, incluso los vecinos de las comunidades cercanas, todos tenían una opinión, y no todos coincidían. Dentro del santuario los voluntarios estaban divididos. Algunos decían que Luz estaba listo para ser liberado. Tenía fuerza, sabía cazar en los entrenamientos y había aprendido a responder al llamado de otros lobos. Otros, sin embargo, temían que su contacto cercano con Elena lo hubiera hecho demasiado dependiente de los humanos. Si lo soltamos, podría acercarse a granjas o ranchos. Podría buscar a las personas y eso pondría en riesgo su vida y la de otros, advirtió uno de los cuidadores. Elena escuchaba en silencio con el corazón dividido. Sabía que no podía retenerlo como si fuera suyo, pero la sola idea de verlo vagando en un bosque lleno de trampas y cazadores ilegales le erizaba la piel. Fuera del santuario, la tensión también crecía. En los pueblos cercanos, algunos granjeros estaban preocupados. Habían escuchado historias de lobos atacando ganado. Para ellos, un lobo liberado representaba una amenaza. En una reunión comunitaria, uno de los rancheros se levantó y dijo: «Miren, entiendo lo que hacen en ese santuario, pero yo no puedo arriesgarme a perder mis ovejas. Si ese lobo se acerca, voy a tener que defender lo que es mío». Las palabras pesaron como plomo. Elena sintió un nudo en el estómago. Comprendía la preocupación de los rancheros, pero también sabía que Luz no era un monstruo. Era un sobreviviente que solo quería un lugar al que pertenecer. La última voz en la discusión vino de las autoridades estatales de conservación. Para ellos la situación era clara. Luz debía ser reintroducido en su hábitat natural. Los protocolos eran estrictos. Un lobo joven y sano no podía permanecer en un santuario si tenía posibilidades de sobrevivir en la naturaleza. El informe oficial fue contundente: Luz será transferido a un programa de liberación supervisada en el Bosque Nacional. Cualquier apego humano debe ser minimizado para garantizar su éxito. Al leer esas palabras, Elena sintió como si le arrancaran un pedazo del alma. Había pasado meses cuidándolo, velando por su vida, compartiendo silencios y miradas. Y ahora debía simplemente dejarlo ir. Aquellas noches fueron las más difíciles para Elena. Caminaba sola por el santuario, escuchando los aullidos de Luz, sabiendo que pronto se apagarían en la distancia. Luchaba con preguntas imposibles. ¿Era egoísta querer retenerlo? ¿Era cruel liberarlo en un mundo donde los humanos podían hacerle daño? Una madrugada se sentó junto a su recinto. Luz la miró fijamente con esa calma que solo tienen los lobos. Elena susurró: «No sé si estoy lista para dejarte ir, pero sé que tú sí lo estás». El lobo ladeó la cabeza como si entendiera. Luego se acostó cerca de la reja, su hocico rozando la tierra a pocos centímetros de la mano de ella. Fue un momento silencioso, íntimo, que selló la verdad. La despedida era inevitable. Mientras tanto, en el bosque cercano, las manadas de lobos salvajes seguían sus propios caminos. Los aullidos nocturnos llegaban hasta el santuario y Luz siempre respondía. Era como si ya estuviera hablando con ellos, como si supiera que pronto sería parte de ese coro. Elena escuchaba en silencio. Cada respuesta de Luz era como una daga y un consuelo al mismo tiempo. Lo estaba perdiendo, pero también lo estaba ganando el mundo salvaje. El conflicto social, las leyes de conservación, la voz de los granjeros y la llamada de la naturaleza, todas las fuerzas se unieron en una sola dirección. La decisión ya no estaba en manos de Elena, ni siquiera en manos del santuario.
Luz debía ser liberado, y aunque esa palabra dolía como ninguna otra, también contenía la verdad más pura: la libertad era el destino del lobo. El día señalado llegó más rápido de lo que Elena hubiera querido. El informe oficial de las autoridades de conservación establecía una fecha exacta. Luz sería liberado en el Bosque Nacional de Gila, a más de 200 kilómetros del santuario. Allí, un equipo especializado en reintroducción lo esperaría con collares de rastreo y protocolos de seguimiento. La mañana de la partida, el aire estaba frío y transparente, como si incluso la montaña supiera que algo importante estaba por suceder. Elena se levantó antes del amanecer y caminó hacia el recinto. Luz ya estaba despierto, erguido, mirándola con esos ojos ámbar que siempre parecían atravesar el alma. El procedimiento era claro. Primero debían sedarlo ligeramente para colocarle el collar de rastreo. Luego, lo trasladaría en una jaula de transporte hasta el sitio de liberación. Todo debía ser rápido, seguro y profesional. Elena observaba cómo los veterinarios preparaban las jeringas y revisaban la camioneta. Cada detalle, cada movimiento le parecía insoportable. Era como ver cómo se escribía el último capítulo de una historia que no quería terminar. Cuando entró al recinto por última vez, Luz no se movió. La miró simplemente. No había miedo en sus ojos, tampoco agresividad. Solo calma, como si supiera lo que estaba por venir. «Has crecido tanto», susurró Elena con la voz quebrada. Cuando el tranquilizante comenzó a hacer efecto, Luz se tambaleó ligeramente. Antes de que sus fuerzas flaquearan, dio unos pasos hacia Elena. Se apoyó contra su brazo como había hecho meses atrás, cuando todavía era un cachorro temeroso. Fue un gesto silencioso, un recordatorio de su primer vínculo. Elena cayó de rodillas, abrazando ese instante como si pudiera detener el tiempo. «Lo lograste, Luz. Eres fuerte. Eres libre». Los voluntarios esperaban en silencio, respetando el momento. Algunos tenían lágrimas en los ojos. El trayecto hasta el bosque fue silencioso. Elena viajaba en el mismo vehículo, sentada junto a la jaula de transporte. A través de las rejas podía ver los ojos somnolientos de Luz. No hablaba mucho. No quería que la voz se convirtiera en una cadena. Solo lo acompañaba con su presencia, como había hecho desde el primer día. Al llegar al claro designado, el equipo se preparó. El sol ya estaba alto, iluminando las montañas con un brillo dorado. Era un escenario perfecto para una despedida y un comienzo. La jaula fue colocada en el suelo. Todos se apartaron dándole espacio. Elena permaneció unos metros más atrás con el corazón desbocado. La puerta se abrió. Al principio, Luz no se movió. Olfateó el aire. Analizó los sonidos del bosque, escuchó el murmullo de un arroyo cercano. Luego, lentamente dio un paso hacia adelante. Sus patas tocaron la tierra libre por primera vez en muchos meses. Caminó unos metros, se detuvo y giró la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de Elena. Fue una mirada larga, profunda, como un puente invisible que unía dos mundos. Luego alzó el hocico y lanzó un aullido que resonó entre las montañas. Un aullido claro, fuerte, definitivo. Tras el aullido, Luz se internó en los árboles. No corrió, no huyó. Se adentró con calma, como si supiera que el bosque era suyo desde siempre. Elena permaneció de pie inmóvil hasta que la silueta gris se perdió entre las sombras verdes. El silencio que quedó después fue abrumador, pero también sagrado. Ella cerró los ojos. No lloró con desesperación, sino con gratitud. Había cumplido su promesa: rescatarlo, cuidarlo, devolverle la vida. Y aunque lo había perdido, también lo había ganado el mundo salvaje. Los días posteriores a la liberación fueron extraños en el santuario. Para Elena, cada rincón parecía vacío, cada noche más silenciosa de lo normal. Durante meses, se había acostumbrado a escuchar los pasos de Luz, su respiración, incluso sus aullidos tímidos. Ahora en su lugar quedaba un eco invisible, pero la historia no terminó allí. Gracias al collar de rastreo, los biólogos podían seguir sus movimientos. Elena se reunía con el equipo cada semana para revisar las señales del transmisor. Cada punto en el mapa era un suspiro de alivio. Luz estaba vivo, caminando entre las montañas del Bosque Nacional de Gila. Los primeros días, Luz se movió con cautela, explorando un radio pequeño alrededor del sitio de liberación. Cazaba presas menores, roedores, aves, conejos. Poco a poco, fue ampliando su territorio. Un mes después, los registros mostraron algo extraordinario. Luz se había encontrado con una pequeña manada.
Las grabaciones de cámaras trampa confirmaron lo que todos esperaban: un joven lobo con el collar visible caminaba junto a otros 3 adultos. Cuando Elena vio esas imágenes, no pudo contener las lágrimas. Luz no estaba solo. Había encontrado su lugar. El santuario también siguió adelante. Nuevos animales llegaron: un halcón herido, un oso huérfano e incluso otro cachorro de coyote. Elena continuó trabajando, entregando la misma dedicación a cada ser que pasaba por sus manos. Pero algo había cambiado en ella. La experiencia con Luz la había transformado. Ahora comprendía que su labor no era aferrarse, sino preparar a los animales para un futuro donde ya no la necesitaran. Los voluntarios notaron la diferencia. Elena hablaba menos, pero cada palabra estaba cargada de convicción. Nuestro trabajo no es ser dueños de estas vidas, dijo una tarde. Es ser puentes hacia su libertad. El invierno llegó. Una noche fría, mientras Elena revisaba cercas, en el límite del santuario, escuchó un aullido en la distancia. No era uno, cualquiera, había un timbre, una fuerza que reconoció al instante. Su corazón dio un vuelco. Contestó con un silbido bajo el mismo que solía usar cuando alimentaba a Luz de cachorro. El aullido se repitió, más cerca esta vez. Elena permaneció quieta con lágrimas congelándose en sus mejillas. No vio su silueta entre los árboles, pero no lo necesitaba. En lo profundo del bosque, Luz le estaba respondiendo, no como un lobo cautivo, sino como un miembro pleno de la naturaleza. Ese fue su reencuentro invisible pero real, un recordatorio de que los vínculos verdaderos no se rompen con la distancia. Con el tiempo, la ausencia de Luz dejó de sentirse como pérdida y comenzó a sentirse como propósito. Elena entendió que cada animal rescatado es un maestro silencioso. Luz le había enseñado lo más importante: que la verdadera compasión no es retener, sino liberar. Los visitantes del santuario a menudo preguntaban por él. ¿Qué pasó con el lobo huérfano?, decían. Elena respondía con una sonrisa tranquila: volvió a donde pertenecía, y no pudo haber mayor regalo. Meses después, otro llamado llegó: un cachorro huérfano había sido encontrado en circunstancias similares. Elena fue designada para liderar el rescate. Esta vez se sintió diferente, no con menos emoción, pero sí con más serenidad. Al mirar al nuevo cachorro en sus brazos, recordó a Luz. Supo que el ciclo continuaba: rescatar, sanar, liberar. Y en cada uno de esos pasos, Luz estaba presente como un eco en el corazón del santuario. Elena nunca volvió a ver a Luz de cerca, pero tampoco lo necesitaba. Cada aullido lejano, cada historia contada a los visitantes, cada animal liberado, llevaba su huella, porque aunque el lobo había partido su espíritu, seguía allí recordando a todos que la verdadera libertad es el regalo más grande que podemos ofrecer. La historia de Luz no fue solo la de un lobo huérfano rescatado, fue también la historia de un puente entre 2 mundos, el humano y el salvaje. Un recordatorio de que la verdadera compasión no busca poseer, sino acompañar. Elena aprendió que amar no siempre significa aferrarse. A veces significa tener el coraje de dejar ir incluso cuando el corazón pide lo contrario. Y en ese acto de soltar, encontró un sentido más profundo: darle a Luz lo único que nunca habría podido darle dentro de un santuario: su libertad. Cada aullido de Luz resonando en la distancia era como una semilla de esperanza. No era un adiós, sino un eco que decía: estoy donde debo estar. Ese eco se convirtió en símbolo no solo para Elena, sino para todos los que escucharon su historia. Porque la vida silvestre nos enseña lo que a veces olvidamos: que la libertad es un derecho, no un regalo. Que cada criatura merece vivir según su naturaleza, sin cadenas visibles ni invisibles. Quizás no todos podamos rescatar un lobo, pero sí podemos aprender de lo que esta historia representa. Podemos aprender a respetar los espacios de la naturaleza, a apoyar los programas de conservación, a valorar cada vida que late en silencio en los bosques y montañas. Elena dio su tiempo, su esfuerzo y su amor, y al final, el bosque devolvió algo más grande: la certeza de que su labor había valido la pena. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Qué harás con esta historia? ¿La dejarás como un simple relato emotivo o la transformarás en acción? Puedes comenzar con algo sencillo: compartir este video, hablar sobre la importancia de los santuarios, apoyar a los centros de conservación y, sobre todo,
Recordar que coexistir con la vida silvestre es posible si lo hacemos con respeto. En lo profundo del Bosque Nacional de Gila, un joven lobo corre con su manada bajo la luna. Su aullido atraviesa las montañas mezclándose con el viento. En el santuario, a cientos de kilómetros, Elena escucha ese eco como si fuera un mensaje dirigido a ella, y sonríe, porque sabe que aunque Luz eligió la libertad, su historia seguirá iluminando a todos los que creen en la belleza de dejar ir